En la bulliciosa ciudad de San Miguel de Allende, el taller mecánico ya estaba lleno de actividad en una mañana ajetreada. Isabel, una joven y hábil mecánica, estaba completamente absorta en su trabajo bajo el capó de un automóvil, prestando poca atención a su entorno. Sin embargo, pronto se le acercó un colega que la saludó con tono alegre. «Buenos días, Margie. Estás aquí muy temprano trabajando en ese auto. ¿Necesitas ayuda?», preguntó. El ánimo de Isabel mejoró cuando se levantó y se secó el sudor de la frente. «Hola, Carlos. Acabo de terminar, gracias. Fue un problema con el encendido, pero reemplacé las bujías y ahora funciona perfectamente. Voy a lavarme las manos y tomar una taza de café. Por cierto, traje unas tortillas caseras si quieres comerlas», ofreció con la cara manchada de aceite, sosteniendo un trapo y un destornillador. Carlos sonrió cálidamente y la elogió diciendo: «Ah, Isabel, realmente eres extraordinaria. No solo puedes arreglar autos, sino que también preparas deliciosas tortillas y siempre luces hermosa. Desafortunadamente, mi estado civil me impide seguir adelante. Sin embargo, si tienes novio, solo puedo imaginar lo afortunado que debe ser de tener a alguien tan inteligente como tú. Mereces ser querida y valorada». Isabel dejó escapar un suspiro y tomó un sorbo de su café humeante antes de responder. «Ah, los hombres, son todos iguales», murmuró, sacudiendo la cabeza. «Empieza con un romance y luego se desvanecen en el aire». Antes de que pudiera terminar la frase, un coche se detuvo, señalando la llegada de otro cliente. Isabel se despidió de Carlos y se apresuró a cumplir con sus deberes, mientras una sencilla melodía escapaba de sus labios. Amaba su trabajo como mecánico, a pesar de los desafíos que presentaba el día a día en el taller. Las historias compartidas por los clientes y el constante descubrimiento de cosas nuevas le brindaron una inmensa alegría. Isabel había crecido en el campo, criada por su abuelo después de perder a su madre a una edad temprana. Su abuelo le había impartido sus conocimientos sobre automóviles y mecánica, alimentando su pasión por el campo. Decidida a explorar nuevos horizontes, se mudó a la ciudad y encontró trabajo como camarera, no exactamente el trabajo de sus sueños, pero sí un paso en la dirección correcta. Fue durante su estancia en el café que se cruzó con Alejandro, un talentoso y apuesto artista que frecuentaba el establecimiento, siempre pidiendo café y sándwiches. Su conexión floreció y comenzaron a salir. Todos los días Isabel se encontraba con Alejandro y su agradable atención siempre la hacía sonrojarse levemente. Un día, mientras ella le servía un café con leche, Alejandro le expresó su agradecimiento diciendo: «Isabel, siempre me alegras el día. Tu sonrisa es como un rayo de sol en esta cafetería». Isabel, sintiéndose un poco tímida, respondió: «Gracias, Alejandro. Siempre es bueno verte por aquí». Para su sorpresa, Alejandro apareció un miércoles con un ramo de Isabels rosas y se la regaló a Isabel con una sonrisa encantadora. «Isabels para mi Daisy», dijo. «Eres tan hermosa como estas flores. Y bueno, me preguntaba si te gustaría ir conmigo a una exposición de arte. Tengo 2 entradas exclusivas». El corazón de Isabel se aceleró de emoción mientras aceptaba con entusiasmo su invitación. «Me encantaría ir contigo, Alejandro. Nunca había visto algo así. Realmente lo disfrutaré». Y así comenzó su noviazgo. Alejandro acompañaba a Isabel a su casa después del trabajo y sus visitas a la cafetería se hicieron aún más frecuentes, llenas de risas y conversaciones profundas. Isabel se encontró cada vez más involucrada en su relación, soñando con un futuro juntos. Sin embargo, la vida tenía otros planes. A los pocos meses de su relación, Isabel hizo el sorprendente descubrimiento de que estaba esperando gemelos. Llena de una mezcla de alegría y miedo, se armó de valor para compartir la noticia con Alejandro esa misma noche. «Alejandro, tengo algo importante que decirte. Estoy embarazada y son gemelos», reveló con los ojos llenos de anticipación. Tomado por sorpresa, Alejandro vaciló por un momento. «¿Embarazada? ¿Y gemelos? Eso es inesperado». «No estoy seguro de qué decir», respondió. Su preocupación era evidente. «Sí, son nuestros hijos», afirmó Isabel, con un rayo de esperanza brillando en sus ojos.
Deberíamos considerar casarnos pronto, antes de que empiecen a circular rumores. Alejandro parecía distante, perdido en sus propios pensamientos. Aún es temprano, Isabel. Necesito un tiempo para pensar, respondió finalmente. A partir de ese día, Alejandro se transformó en una mera sombra del hombre que Isabel conoció. Ella notó su ausencia de su lugar habitual de reunión en la cafetería y sus llamadas y mensajes quedaron sin respuesta. Isabel se sintió abandonada y desconcertada. Entonces cayó una bomba. Una amiga íntima de Isabel se acercó a ella con noticias inquietantes. Isabel, lamento ser portadora de malas noticias, pero ayer vi a Alejandro en un restaurante. Estaba con otra mujer, riendo y tomados de la mano. Isabel susurró incrédula. Eso no puede ser cierto. Alejandro no me traicionaría así. Sin embargo, las semillas de la duda ya estaban plantadas. Decidida a descubrir la verdad, Isabel tomó la decisión de seguir en secreto a Alejandro. Al salir de un sofisticado establecimiento, él emergió de la mano de un desconocido y refinado. La señora Isabel, abrumada por el sentimiento, los enfrentó de inmediato. Alejandro, ¿cómo pudiste traicionarme? Llevo a nuestro hijo por nacer, 2 vidas preciosas dentro de mí. Un nervioso Alejandro intentó apaciguarla. Isabel, déjame explicarte. Esta es Olivia, mi prometida. Fue una decisión tomada por mis padres. Tenemos un acuerdo familiar. Es una situación compleja. ¿Tienes prometido? Isabel se quedó estupefacta. ¿Y qué será de nuestros hijos? Alejandro desvió la mirada. ¿Sabes qué? No lo sé. Quizás sea mejor que lo descubras tú mismo. No soy tu marido, así que deja de crear dramas innecesarios. Quizás deberías tomar algún medicamento y interrumpir el embarazo. Antes de que Isabel pudiera responder, una mujer alta y rubia se acercó e interrumpió la conversación. Alejandro, ¿quién es esta persona y qué quiere? Los ojos de Isabel se llenaron de lágrimas. En medio de la discusión, ella huyó del lugar lo más rápido posible. Fue en ese momento que se dio cuenta de que Alejandro no era el hombre que ella creía que era. Ahora tenía que afrontar un futuro incierto, sola, pero decidida a ser fuerte para sus gemelos. Isabel se sintió derrotada y humillada tras su enfrentamiento con Alejandro y su prometida. Parecía una pesadilla, una dura realidad que parecía demasiado cruel para ser verdad. Esa semana no pudo volver a trabajar, consumida por la tristeza y el cansancio. En casa, Isabel pasaba los días llorando, contemplando cómo podría seguir adelante con la sugerencia de Alejandro, cómo podría deshacerse de sus bebés, cómo navegaría sola este viaje. ¿Sería capaz de cuidar a estos niños? Estos pensamientos la atormentaban, infundiéndole miedo sobre lo que le esperaba. Fue en ese momento que Sofía, su amiga más cercana, llamó a su puerta, llena de preocupación. Isabel, ¿estás bien? Necesito una solución. Mi hijo tiene temperatura alta. Sofía quedó desconcertada por el estado de Isabel. ¿Qué pasó, Isabel? Entre lágrimas, Isabel le abrió su corazón a Sofía, contándole los detalles de Alejandro, el embarazo y el doloroso encuentro. Sofía escuchó atentamente, moviendo la cabeza con desaprobación. Eso es horrible, Isabel. ¿Pero qué vas a hacer ahora? No lo sé, respondió ella, devastada. Creo que me despidieron de la cafetería. Quizás debería volver a trabajar en el campo. Solo quiero desaparecer. ¿Cómo voy a lograrlo? Sofía reflexionó un momento. Escucha, Isabel, volver a ese lugar no es la solución. Aprendiste mucho sobre autos de tu abuelo, ¿verdad? ¿Por qué no intentas trabajar en el taller mecánico? Están contratando y sería genial para mí tener otra mujer allí. Pero no menciones que estás embarazada, ¿vale? Especialmente no con gemelos. Isabel se secó las lágrimas y miró a Sofía sorprendida y agradecida. ¿Crees que podría hacerlo? Siempre he arreglado los autos de mis amigos. Por supuesto que puedes, dijo Sofía animándola. Ven conmigo mañana. Voy a hablar con Catalina. El dueño, aunque exigente, es alguien a quien apreciarás. Isabel acompañó a Sofía a la empresa al día siguiente. Al principio dudaba de las habilidades de Isabel, pero Catalina quedó gratamente sorprendida. Isabel demostró amplios conocimientos sobre automóviles,
Condujo sin esfuerzo cualquier modelo y demostró ser una profesional excepcional. «Eres realmente increíble, Isabel», exclamó Catalina finalmente convencida. «Bienvenido al equipo». Isabel sintió un renovado sentido de propósito en su nuevo trabajo. Interactuar con los clientes y resolver sus problemas le proporcionó una distracción bienvenida de su dolor y le infundió una nueva esperanza para el futuro. Sofía constantemente ofreció apoyo emocional y ayudó con los preparativos para el bebé. «Eres fuerte», sonrió Isabel, colocando su mano sobre su vientre. «Me haré fuerte, amigo mío. Lo haré por mis hijos». Así, Isabel se embarcó en un nuevo capítulo de su vida, enfrentando desafíos con determinación inquebrantable y encontrando consuelo en la solidaridad y amistad de quienes realmente se preocupaban por ella. Un día, a Isabel se le encomendó la responsabilidad de entregar un automóvil reparado a un cliente en una ciudad lejana. A pesar de lo exigente de la empresa de Catalina, Isabel encontró consuelo en el agradable ambiente de trabajo, principalmente por el compañerismo que compartía con sus compañeros, como Sofía. «Sofía, creo que este vehículo está preparado para su uso», afirmó Isabel mientras hacía los ajustes finales. «Efectivamente ya está en perfecto estado, lo transportaré al cliente», respondió Sofía secándose las manos con un paño. Isabel emprendió su viaje, conduciendo por caminos serenos y saboreando la sensación de liberación que le otorgaba el camino abierto. Sin embargo, a medida que se acercaba a su destino, notó un cambio en el clima, con nubes siniestras acumulándose en el horizonte. Casi llegando a su destino, Isabel vio de repente a un hombre desaliñado que salía del camino. Cubierto de tierra y visiblemente herido, el hombre se tambaleó hacia ella. Isabel rápidamente detuvo el auto y corrió hacia él. «¿Estás bien? ¿Qué pasó?», preguntó. Su preocupación era evidente. El hombre, jadeante y desconcertado, murmuró: «Por favor, ayuda». Sin dudarlo, Isabel le aseguró: «Te llevaré al hospital. Ven, déjame ayudarte a subir al auto». Con gran esfuerzo, ayudó al hombre a sentarse en el asiento del pasajero y rápidamente se dirigió al hospital más cercano, esforzándose por mantener su conciencia entablando una conversación. «¿Puedo preguntarte tu nombre? ¿Qué pasó?», preguntó, su atención dividida entre la carretera y el hombre herido. Con voz débil, el hombre logró decir: «Andrés, estaba en el bosque». Isabel llegó rápidamente al hospital e informó rápidamente a los médicos sobre la situación antes de dejar a Andrés bajo su cuidado. «Te deseo una pronta recuperación, Andrés», expresó antes de correr de regreso a su auto. Preocupada por la entrega del auto y anticipando la reacción de Catalina ante su retraso, Isabel se dirigió rápidamente a la residencia del propietario. Cuando finalmente tomó un taxi y regresó al taller, la impaciencia de Catalina era evidente. «¿Dónde estabas, Isabel?», Catalina exclamó frustrada. «No es momento de entregar un coche». Isabel, disculpándose, respondió: «Lo siento, Catalina, pero me encontré con un hombre herido en el camino. Tuve que llevarlo rápidamente al hospital. Fue una emergencia», explicó, esperando que Catalina comprendiera la urgencia. Catalina replicó: «¡Qué irresponsable, Isabel!». Catalina, visiblemente molesta y luchando por contener las lágrimas, le expresó su frustración a Isabel. Señaló que al ignorar a un cliente y desperdiciar combustible, también habían perdido tiempo ayudando a extraños, lo que resultó en la pérdida de una importante lealtad del cliente. En su defensa, Isabel explicó que había intentado llamar a Catalina, pero el cliente le había informado que no usaría el auto ese día y que dejarlo en la carretera aún no era una opción. Enojada, respondió diciendo que Isabel tendría que enfrentar consecuencias por su buena acción. Amenazó con deducir el costo del combustible del salario de Isabel y retener cualquier bonificación del mes, enfatizando que ella era la jefa de Isabel, no su amiga. Isabel no pudo evitar pensar que su intento de ayudar solo había conducido al castigo. La determinación de Catalina de responsabilizar a Isabel parecía inquebrantable. Después de un turno agotador, llegó a casa e inmediatamente cayó en un sueño profundo. A la mañana siguiente, la despertaron abruptamente unos golpes persistentes en su puerta. Al abrirla, fue recibida por 3 caballeros impecablemente vestidos. La mayor del trío, irradiando autoridad,
No perdió el tiempo y entró en su casa sin invitación. «Buenos días, Margaret», comenzó. «Ayer realizaste un acto heroico al salvar a mi hijo. Te estaré eternamente agradecido». Con esas palabras, colocó un sobre con dinero en su mesa como muestra de su agradecimiento. Margaret, desconcertada y desconcertada por cómo la había encontrado este hombre, intentó rechazar su generoso gesto. «No es necesario», insistió. «Solo hice lo que cualquier persona haría en esa situación». La expresión del hombre se volvió sombría. «¿Pero cómo terminó mi hijo en una situación tan terrible?», preguntó. Su malestar era evidente. Margaret sacudió la cabeza, esforzándose por encontrar la voz. Todo lo que pudo decir fue que el nombre de su hijo era Andrés. Una leve sonrisa apareció en el rostro del hombre. «Una vez más le expreso mi gratitud. Por favor, acepte este dinero como compensación por cualquier dificultad que haya encontrado con su empleador». Cuando los hombres se fueron, la atención de Isabel se centró en la impresionante fila de opulentos vehículos estacionados afuera. Intrigada, ella resolvió recopilar más información. Algo no cuadra. ¿Por qué estaba tan interesado en las palabras de Andrés? ¿Cómo tuvo conocimiento de mi situación con Catalina? Es todo tan desconcertante, reflexionó. Al día siguiente, armada con flores para Andrés, Isabel se dirigió al hospital, pero se le negó la entrada. «¿Por qué no me permiten verlo? Simplemente quiero saber cómo está», cuestionó, y su confusión alimentó su determinación de descubrir la verdad. Suplicando a la recepción del hospital, Isabel imploró: «Por favor, solo necesito un momento para hablar con él. Prometo ser breve». El representante del hospital, visiblemente irritado, se acercó a ella con aire de autoridad. «Le pido disculpas, señora, pero el paciente Andrés Torres se encuentra actualmente en estado crítico y ha sido puesto en coma inducido. Está siendo atendido en la unidad de cuidados intensivos y no podemos permitir visitas por su seguridad y bienestar», explicó con frialdad. Isabel se quedó desconcertada y frustrada. «¿Cómo puede ser esto? Solo había sufrido una lesión. ¿Cómo pudo haber caído repentinamente en coma? Lo siento, pero no estoy autorizado a revelar ninguna información del paciente a personas que no sean familiares directos», afirmó el hombre con firmeza. Aseguró que su padre estaba plenamente consciente de la situación y, al manejarla abrumada por la noticia, Isabel tomó la decisión de salir del hospital solo para ser interceptada por Lucía, una recepcionista que, buscando privacidad, encontraron refugio en una habitación desocupada donde Lucía se apresuró a divulgar la verdad. Al contrario de lo que otros decían, Isabel era efectivamente la novia del hombre, y él no estaba en coma, sino que estaba siendo sedado intencionalmente contra su voluntad, y las razones detrás de esto seguían siendo desconocidas. El hombre que decía ser su padre había pagado una suma sustancial al director del hospital. Aunque se esperaba que Andrés se recuperara, estaba detenido ilegalmente. Lucía le suplicó a Isabel que mantuviera su conversación en secreto por temor a las consecuencias de perder su trabajo. Llena de shock, Isabel luchó por procesar la información que acababa de recibir. A pesar de tener 2 hijos por nacer, su sentido de justicia la impulsó a tomar medidas. Inquieta e incapaz de dormir, reflexionó sobre su siguiente paso durante toda la noche. Por la mañana, Isabel decidió que no podía quedarse de brazos cruzados. La pregunta seguía siendo: ¿cómo podría salvar a Andrés? Acudir a la policía parecía peligroso, considerando el inmenso poder que ejercía el hombre involucrado. Al recordar a Lucía, Isabel tomó la decisión de localizarla una vez más. Consiguió los datos de contacto de la recepción del hospital y concertó una reunión discreta en una cafetería cercana. Lucía llegó con aprensión, sin saber cómo podría ayudar. Isabel se dirigió a ella con urgencia. «Lucía, entiendo los riesgos que implica, pero necesito tu ayuda para liberar a Andrés de los confines del hospital. Tengo un plan, pero no puedo ejecutarlo sola. ¿Puedes ayudarme a sacarlo discretamente?» Del local, Lucía inspeccionó ansiosamente su entorno antes de responder. «Este es un esfuerzo increíblemente peligroso, pero creo que es el curso de acción correcto. Debemos idear un plan que sea rápido y cauteloso». La determinación de Isabel creció cuando declaró: «Continuemos.
Es la única oportunidad de Andrés. Mientras contemplaba su situación, sintió una abrumadora sensación de responsabilidad hacia él. La voz de Lucía tembló cuando preguntó: ¿qué haremos con él? Temo que pueda haber consecuencias. Isabel, comprendiendo las preocupaciones de Lucía, respondió: entiendo, Lucía. Es una situación lamentable. Por el momento lo traeré a mi casa. No nos queda otra opción. Lucía expresó su preocupación, cuestionando la decisión de arriesgar tanto por alguien que ni siquiera conocían. Sin embargo, Isabel estaba decidida en su elección, decidida a seguir su corazón. El sentimiento inexplicable dentro de ella la obligaba a no dejar atrás a Andrés. A pesar del miedo y la ansiedad que la consumían, Isabel decidió rescatarlo el jueves por la noche. La situación le hacía difícil concentrarse en cualquier otra cosa. Las dudas se apoderaron de su mente, preguntándose qué pasaría si Andrés no despertaba, pero sabía que ya no había vuelta atrás. En la noche planeada, Isabel se vistió con la bata. Proporcionado por Lucía, y condujo hasta el hospital, con el corazón acelerado. Lucía ya estaba esperando en la unidad de críticos, preparada con una camilla. Juntos trasladaron con cuidado a Andrés, asegurándose de que estuviera cubierto con una sábana mientras recorrían el pasillo silencioso. Recé para que nadie se diera cuenta de ellos. Afortunadamente, lograron colocar a Andrés en el auto sin llamar la atención. Isabel se encontró en una situación desesperada e inmediatamente pidió ayuda a su amiga y vecina de confianza, Sofía. Con urgencia suplicó: «Sofía, necesito tu ayuda. Es una emergencia». Sorprendida por la repentina llamada, Sofía llegó rápidamente y juntos llevaron con cuidado a Andrés al interior de la casa de Isabel. Preocupada, Sofía cuestionó el accionar de Isabel. «Isabel, ¿qué haces? Este señor, ¿quién es?». Isabel, incapaz de dar una explicación completa en ese momento, imploró a Sofía: «No puedo explicarte ahora, Sofía. Solo necesito que confíes en mí». Sofía aceptó de mala gana y ayudó a colocar a Andrés en el sofá de Isabel. «Confío en ti, Isabel, pero por favor no me involucres más. Yo tengo mi propia familia que cuidar», expresó Sofía enfatizando sus limitaciones. Agradecida por la ayuda de Sofía, Isabel respondió: «Entiendo, Sofía. Gracias por ayudarme. Eres una amiga increíble». Consciente de las horas críticas que se avecinaban, Isabel esperaba que Andrés recuperara la conciencia y arrojara luz sobre la verdad detrás de su desconcertante secuestro, así como que comprendiera las razones que la llevaron a correr tales riesgos. Comprobó cuidadosamente la respiración de Andrés, aliviada al descubrir que era normal, y luego se desplomó a su lado, abrumada por el cansancio. Lágrimas de preocupación corrían por su rostro mientras reflexionaba: «Dios mío, me he puesto en una situación tan peligrosa. Esto es increíblemente arriesgado. ¿Qué pasa si ese hombre me encuentra? El futuro de Andrés y de mí es incierto. Siento que completamente sola en esta situación, como si estuviera viviendo un thriller de suspenso. Sin embargo, estoy agradecido de haber podido salvar una vida. Es una pequeña victoria, pero sé que mis hijos estarán orgullosos. Yo por mis acciones». Al día siguiente, Andrés poco a poco recuperó el conocimiento. Abrió los ojos, sintiéndose desorientado y tratando de darle sentido a su entorno. «¿Dónde estoy?», preguntó mirando a Isabel. «¿No eres tú la persona que me ayudó en el camino?». Isabel respondió con una leve sonrisa: «Sí, soy yo. Pero tenemos mucho que discutir. Ni siquiera puedes empezar a imaginar la situación en la que nos encontramos ahora». Ella procedió a contarle a Andrés sobre el hombre que decía ser su padre, el hecho de que lo mantenían sedado en el hospital, y compartió detalles sobre ella misma, incluido su embarazo y los gemelos. Andrés escuchó atentamente, absorbiendo cada palabra. Después de que Isabel terminó, fue el turno de Andrés de compartir su propia historia. «Él no es mi padre», reveló Andrés. «Mis verdaderos padres eran increíblemente ricos. Mi padre era dueño de una fábrica de automóviles y mi madre trabajaba como administradora. Desafortunadamente, fallecieron cuando yo era muy joven. Este hombre que mencionaste asumió como mi tutor
y también tomó el control de la familia. Siempre fue distante y nunca mostró ningún afecto hacia mí. Cuando regresé de estudiar en el extranjero, Ricardo, quien me había enviado allí en primer lugar, comenzó a ejercer control sobre mí. Todo comenzó de manera bastante inocente, con llamadas telefónicas amenazantes después. Descubrió el testamento de mi padre, que me dejó todo. Al principio no le di mucha importancia, pero ahora quedó claro que había cruzado la línea. Isabel escuchó en estado de shock cuando le revelé la verdad. Ricardo, de quien huía en ese camino. Su objetivo final es impedirme acceder a mi legítima herencia. Exactamente. Confirmé que debía localizar ese testamento y poner fin a la manipulación de Isabel. La situación me instó a tomar medidas. Ella sugirió acudir a la policía en busca de ayuda y exponer las verdaderas intenciones de Ricardo. No sé por qué, pero siento que si nuestros roles fueran invertidos, él querría que alguien estuviera a su lado. Entonces, estoy aquí para ti, Andrés. Impresionado por la fuerza y compasión de Isabel, la acompañé a la fiscalía para compartir nuestras sospechas sobre Ricardo, mi antiguo tutor, mientras aún lidio con las consecuencias de mi reciente secuestro. Durante su conversación, Andrés expresó que se había dado cuenta de que Ricardo, que se había hecho pasar por su guardián, lo había estado manipulando todo el tiempo. Él siempre estuvo presente, pero ahora entiendo que era únicamente para ejercer control sobre mi vida, dijo Andrés, con expresión llena de decepción. Luego de su visita a la fiscalía, se dirigieron a la comisaría, donde fueron recibidos por el detective asignado al caso. El detective les aseguró que se llevaría a cabo una investigación exhaustiva. No dejaremos piedra sin remover, afirmó. Isabel, consciente de la gravedad de la situación, se mantuvo firme al lado de Andrés y le ofreció su apoyo inquebrantable. Fue durante el curso de la investigación que el detective descubrió la verdad sobre la trágica desaparición de los padres biológicos de Andrés. Le reveló a Andrés que Ricardo había jugado un papel en su asesinato. Ricardo orquestó el asesinato de tus padres, reveló el detective. Esta revelación dejó a Andrés en estado de shock. No puedo entender hasta dónde ha llegado, exclamó Andrés, con Isabel brindándole consuelo a su lado. Isabel y Andrés enfrentaron tiempos difíciles al enfrentar amenazas de los asociados de Ricardo. No permitiremos que escape a la justicia, declaró Isabel con determinación. Ella permaneció decidida en su apoyo a Andrés, permaneciendo a su lado inquebrantablemente durante cada fase de la investigación. La determinación de Andrés de buscar justicia se hizo más fuerte a medida que el detective desenterró más información sobre la red de cómplices de Ricardo y sus nefastas acciones. Con el apoyo inquebrantable de Isabel y la dedicación inquebrantable del detective, Andrés se sintió motivado a superar cualquier obstáculo en su camino. El detective, al descubrir la participación de Ricardo en el asesinato de los padres de Andrés y una serie de otros crímenes, incluido el propio secuestro de Andrés, orquestó una operación meticulosamente planificada para detenerlo. Ricardo estaba ubicado en una de sus apartadas propiedades en el campo, bajo la falsa impresión de seguridad. Para evitar cualquier posibilidad de fuga, las fuerzas del orden rodearon la zona durante toda la noche. Al amanecer, un equipo táctico altamente entrenado ingresó cautelosamente al local, completamente preparado para un posible enfrentamiento. Para sorpresa de todos, Ricardo no ofreció resistencia. Sentado tranquilamente en su sala de estar, parecía casi expectante por la llegada de las autoridades. Acompañado por un equipo de oficiales, el detective entró a la casa y rápidamente arrestó a Ricardo. Ricardo, con expresión resignada, simplemente asintió antes de ponerse de pie, permitiendo que los oficiales lo esposaran sin oponer resistencia. Sin embargo, esto no hizo nada para traer paz a Andrés. Debo afrontarlo. Debo entender por qué, declaró Andrés con determinación inquebrantable. Acompañado de Isabel, Andrés visitó a Ricardo en prisión, esperando encontrar remordimiento o una petición de perdón. En cambio, fue recibido con arrogancia. Ah, Andrés, por fin lo has descubierto todo. Debo admitir que me sorprende un poco que hayas llegado hasta aquí. Debí haber sido más cauteloso, comentó Ricardo con una frialdad escalofriante que atravesó el corazón de Andrés. ¿Cómo pudiste?, preguntó Andrés. Su voz temblaba de ira y dolor.
¿Cómo pudiste destrozar a mi familia y luego pretender ser mi protector? Ricardo respondió con desdén. Siempre fuiste un medio para un fin, Andrés. Eras simplemente un peón en mi gran plan. Desafortunadamente, cometí el error de permitirte escapar con vida después de que descubriste el testamento de tu padre. Pensé que tenía la oportunidad de controlarte una vez que estuviste sedado, si no fuera por esa mecánica de quinta que no logra cuidar de su propia vida, se burló Ricardo. Ya estás pasando lo peor, Ricardo. Mientras yo esté vivo, seguirás preso entre estos muros, declaró Andrés con firmeza. Advirtió contra cualquier pensamiento de faltarle el respeto a la presencia angelical de Isabel, quien creía fue enviada por Dios para estar a su lado. A pesar de sentirse perturbado después de su visita, Andrés encontró consuelo en el apoyo y la reconfortante presencia de Isabel. Ahora que sabes la verdad, enfrentará las consecuencias de sus acciones, aseguró Isabel a Andrés, tomándole la mano con fuerza. Con Isabel a su lado, Andrés se preparó para la ardua batalla legal que le esperaba, impulsado no solo por su propia búsqueda de justicia, sino también por el deseo de honrar la memoria de sus padres. La historia de Andrés estuvo llena de traición y sufrimiento, pero también mostró su valentía y su inquebrantable búsqueda de la verdad. Finalmente, Andrés se hizo cargo con éxito de la empresa de su padre, y su vínculo con Isabel se hizo más fuerte a medida que pasaban más tiempo juntos. En el fondo, Andrés sabía que sus sentimientos por Isabel iban más allá de la mera amistad. Durante una de sus visitas, mientras recorría su modesto apartamento, le sugirió que considerara mudarse a un lugar más cómodo. «Te mereces una mejor situación de vida, Isabel», comentó Andrés, provocando una risa alegre en ella. «Andrés, entiendo tus preocupaciones, pero realmente disfruto estar aquí. Puede que sea un espacio pequeño, pero es mi pequeño rincón. Mi principal enfoque es tu comodidad y el bienestar de nuestros bebés. A medida que avanza su embarazo, se vuelve cada vez más peligroso para usted continuar trabajando como mecánica». Andrés, preocupado, insistió. «Puedo apoyarte económicamente». Margaret dejó escapar un suspiro y respondió. «Lo sé, extrañaré ese trabajo. A pesar de los problemas que tuve con mi jefe, significó más para mí que solo un trabajo, ¿sabes?». Andrés se acercó a ella con cariño y le dijo: «Entiendo, pero en este momento debemos priorizar tu salud y el bienestar de nuestros gemelos. Déjame cuidar de ti». Margaret miró a Andrés con gratitud y dijo: «Ya haces mucho por mí, Andrés. No sé cómo agradecerte». Andrés tomó suavemente su mano y le dijo: «No necesitas agradecerme, Isabel. Solo quiero estar a tu lado. Me salvaste la vida». Luego agregó: «Por cierto, cuando nazcan nuestros bebés, sería un honor para mí ser su padrino. ¿Puedo?». Isabel sintió que su corazón se llenaba de calidez ante la propuesta de Andrés. Lágrimas de gratitud brotaron de sus ojos cuando respondió: «Por supuesto, Andrés. Sería un absoluto honor». Su voz se quebró de emoción mientras hablaba. Isabel siempre había albergado sentimientos internos por Andrés y encontraba algo en él irresistiblemente atractivo. Sin embargo, ella constantemente trataba de reprimir estas emociones, creyendo que Andrés merecía a alguien mejor que ella. Un día, después de una consulta prenatal, Isabel se topó con Lucía, la recepcionista del hospital, y decidieron ponerse al día tomando un café. Curiosa por la vida de Isabel, Lucía la felicitó por su brillo de embarazo y le pidió información actualizada. Isabel sonrió y expresó su gratitud por poder ayudar a Andrés, sintiéndose realizada. Ella compartió que se habían vuelto más cercanos y que Andrés se había hecho cargo del negocio familiar. Lucía quedó sorprendida por esta noticia y animó a Isabel, asegurándole que merecía la felicidad y que cualquier hombre que la amara de verdad la aceptaría a ella y a sus bebés. Isabel asintió, sintiendo un rayo de esperanza para un futuro con Andrés. Las reconfortantes palabras de Lucía trajeron consuelo a Isabel, quien a menudo se sentía aislada en sus luchas. El apoyo de una amiga de confianza como Lucía significó mucho para ella. Lucía le aseguró a Isabel que siempre estaría ahí para ella, brindándole una fuente de compañía muy necesaria. Mientras hablaban de Andrés, Lucía le aconsejó a Isabel que dejara que las cosas se desarrollaran con naturalidad.
pero no tenía dudas de que Andrés la amaba. Lucía señaló todos los riesgos que había corrido Isabel y los sacrificios que había hecho por él, declarándola una verdadera heroína. Estas palabras de Lucía llenaron a Isabel de fuerza y determinación para afrontar cualquier desafío que se le presentara. Su amistad floreció y Isabel encontró en Lucía otra confidente cercana. No pasó mucho tiempo después de su conversación sincera que Isabel rompió fuente, lo que señaló la inminente llegada de sus gemelos. Sin dudarlo, Isabel pidió ayuda a Lucía. Lucía entró en acción al recibir la llamada, asegurándole a Isabel que ella se encargaría de todo. Lucía no perdió el tiempo y de inmediato contactó a Andrés, informándole urgentemente del parto de Isabel. La respuesta de Andrés fue rápida y llena de urgencia cuando prometió correr al lado de Isabel. En cuestión de minutos, Lucía, Andrés y una ambulancia llegaron al departamento de Isabel, listos para apoyarla en esta ocasión trascendental. Ser testigo de su presencia le produjo una sensación de alivio y tranquilidad. Mientras el equipo de emergencia la llevaba al hospital, Andrés y Lucía permanecían en el pasillo, consumidos por la preocupación y el malestar. Andrés le expresó su preocupación a Lucía, cuestionando si Isabel estaría bien ya que estaba tardando mucho. Lucía lo tranquilizó diciéndole que era normal que el proceso tardara un poco y que Isabel se encontraba bien. Sintiendo el amor de Andrés por Isabel, Lucía le aconsejó simplemente amarla y cuidarla, y si realmente se sentía así, expresarle sus sentimientos. Las mujeres necesitan escuchar esas palabras. Al cabo de un rato, llegó una enfermera con buenas noticias, felicitando al padre por el nacimiento de 2 hijos sanos. Isabel estaba cansada, pero ambos bebés estaban bien. Andrés sintió una abrumadora sensación de alegría y alivio, a pesar de que él no era el padre. No pudo evitar sentirse increíblemente feliz por la llegada de 2 niños sanos. En la sala de partos, Isabel, exhausta pero radiante, sostenía a un bebé en cada brazo. Ella ya había elegido sus nombres, Rafael y Miguel. En ese momento, Lucía entró al salón, felicitó a Isabel y le preguntó cómo estaba. Lucía comentó que los bebés estaban perfectos. Mientras Andrés conducía el sofisticado automóvil hacia el hospital unos días después, su mente estaba consumida por pensamientos sobre Margarida y sus gemelos por nacer. «Hoy ha alterado nuestras vidas para siempre», murmuró para sí mismo, con una mezcla de nervios y emoción recorriéndolo. En el asiento trasero flotaban globos vibrantes que simbolizaban la alegría que pretendía traer al mundo de Margarida. Ansiosamente, Andrés esperó en el vestíbulo del hospital, ensayando sus palabras. «Margarida, eres el faro de mi existencia», susurró suavemente, agarrando la elegante caja que contenía el anillo. Con cada paso que se acercaba, su corazón se aceleraba, imaginando el momento en que Margarida honraría su presencia. Y cuando ella finalmente apareció, una oleada de amor y certeza lo invadió, solidificando su deseo de pasar el resto de su vida con ella. Lucía, al observar la expresión del rostro de Andrés, reconoció el significado de este momento. Él realmente ama a Margarida, pensó, ayudando a Margarida cuando vio a Andrés esperándola con mucho cariño y atención. El corazón de Margarida se aceleró al ver a Andrés. ¿Por qué toda esta formalidad?, cuestionó a Lucía, desconcertada por la magnitud de la situación. Lucía simplemente sonrió. «Ya verás, Margarida. Andrés tiene una sorpresa guardada para ti». Al acercarse a Andrés, Margarida pudo sentir una mezcla de anticipación y curiosidad burbujeando dentro de ella. Mientras sus miradas se cruzaban, Andrés tomó suavemente sus manos. Sus palabras tenían un tono melódico. «Margarida, ¿me harías el honor de ser mi esposa y la madre de Rafael y Miguel?». Abrumada por la emoción, las lágrimas corrían por el rostro de Margarida mientras respondía: «Sí, Andrés, te amo profundamente y lo acepto». El hospital estalló en aplausos y celebraciones, creando un momento verdaderamente mágico. Con su unión oficialmente sellada, se embarcaron en un nuevo capítulo juntos, abrazando sus roles como una familia completa y cuidando a los niños con amor inquebrantable. Andrés y Margarida
acordaron en silencio no revelar la verdad sobre Alejandro, el padre biológico de los gemelos. A Andrés no le importaba que él no fuera su padre biológico. Amaba a Rafael y Miguel como si fueran su propia sangre. Son mis muchachos, independientemente de lo que diga el ADN, solía afirmar a Margarida, quien le respondía con una tierna sonrisa. Sin embargo, esta decisión no se tomó sin momentos de incertidumbre y profunda contemplación. Hubo noches en las que la duda invadió la mente de Margarida, haciéndola cuestionar sus elecciones. Preocupada, se volvió hacia Andrés y le preguntó si estaban haciendo lo correcto. Sin embargo, Andrés siempre logró tranquilizarla. Él tomó sus manos con firmeza y le afirmó con confianza que cuando llegara el momento, le explicarían todo con amor y honestidad. Pero por ahora, lo que más necesitaban sus hijos era una familia amorosa y protectora. Los gemelos, por otro lado, no podrían haber estado más felices. A sus ojos, Andrés era el mejor padre del mundo. Él siempre estuvo allí para ellos, asistiendo a sus partidos de fútbol, animándolos durante las presentaciones escolares y consolándolos en las noches de insomnio llenas de pesadillas. Andrés era su héroe, alguien que los hacía sentir seguros y amados. Margarida observó este hermoso vínculo entre Andrés y los niños con el corazón rebosante de gratitud. Sabía que sus vidas podrían haber tomado un camino drásticamente diferente si Andrés no hubiera entrado en ellas. Cada sonrisa, cada cálido abrazo compartido entre ellos sirvió como un recordatorio constante del amor que los unía. Para Andrés se había convertido en una tradición llevar a Margarida y a los niños a exposiciones de arte. Fue en una de esas ocasiones que Margarida se cruzó inesperadamente con Alejandro, su exnovio, que la había abandonado al enterarse de su embarazo. Trabajando como recepcionista en una exposición de arte, Alejandro, quien alguna vez se identificó como artista visual, se encontró cara a cara con Isabel. A pesar de su sorpresa y confusión interna, Isabel se acercó a Alejandro con una sonrisa forzada y le pidió ayuda con entradas para la exposición de Carlos Rivera. Claramente conmocionado, Alejandro luchó por concentrarse y apenas podía creer que la mujer que estaba frente a él fuera la misma Isabel que había conocido años atrás. Perdido en sus pensamientos, tartamudeó. «Isabel, ¿eres realmente tú? Te ves diferente». Al sentir el malestar de Alejandro, Andrés, que estaba junto a Isabel, intervino con firmeza, instando a Alejandro a verificar los billetes. Aún aturdido, Alejandro preguntó impulsivamente: «Isabel, ¿estos niños son míos? ¿Cómo se llaman?». Con una mirada fría, Andrés respondió: «Estos son Rafael y Miguel, mis hijos. ¿Y tú quién eres?». En un intento por mantener el control de la situación, Isabel tranquilizó tranquilamente a Andrés. «No te preocupes, es un viejo conocido. En realidad no estoy seguro de querer ver más esta exposición. Busquemos un restaurante cercano». Isabel experimentó una sensación de alivio al dejar el lugar junto a Andrés y los gemelos, sabiendo que Alejandro ya no era parte de su vida. Había encontrado a un hombre que no solo la amaba y respetaba, sino que nunca la traicionaría como lo hizo Alejandro. En su vida estancada y llena de arrepentimientos, Alejandro se dio cuenta de que nunca había apreciado realmente el amor genuino de Isabel por él. Deseó poder retroceder en el tiempo y tomar decisiones diferentes, pero sabía que era demasiado tarde. Un sentimiento de pérdida y melancolía se desvaneció. Mientras tanto, Isabel, Andrés y los gemelos disfrutaron de otra deliciosa experiencia gastronómica, dejando atrás la exposición y los fantasmas del pasado de Isabel, y se concentraron plenamente en el presente y el futuro prometedor que le esperaba a su familia. Los niños adoraban a Andrés como a su padre, y Isabel decidió establecer una franquicia de talleres para mujeres mecánicas, mostrando sus habilidades como empresaria exitosa. Así, la familia logró una completa armonía y vivió su vida al máximo. Gracias por ver el video.